Una viuda con 2 recién nacidos en brazos entró a un bar tomado por motociclistas temidos, esperando humillación. Llovía como si el cielo se estuviera rompiendo, y los labios de sus hijos ya comenzaban a ponerse morados. 50 hombres cubiertos de cuero, tatuajes y cicatrices detuvieron todo solo para mirarla cruzar el pasillo. Esperaba insultos, desprecio, tal vez algo aún peor, pero lo que ocurrió allí desafiaba toda lógica, y aquello que escuchó antes de salir resonaría en su memoria hasta el final de su vida. El sello de goma golpeó el papel con un sonido seco, definitivo, que resonó en la oficina vacía como el disparo que nunca se escuchó en la mina. El hombre detrás del escritorio ni siquiera levantó la vista para entregarle el documento. Simplemente lo deslizó sobre la madera barnizada con 2 dedos, como si el contacto con la viuda pudiera ensuciarle los puños de la camisa almidonada. Elena miró el papel sin comprender del todo la jerga legal, pero entendiendo perfectamente el silencio que la rodeaba. Negligencia del trabajador, decía en alguna parte, una frase que absolvía a la compañía minera de cualquier pago, de cualquier culpa, de cualquier futuro para ella. Ramón había muerto hacía 15 días bajo toneladas de roca y tierra, y ahora, con esa firma burocrática, la empresa terminaba de enterrar también la posibilidad de que sus hijos comieran el mes siguiente. No hubo pésame, no hubo una mirada de compasión, solo el ruido de un ventilador de techo que cortaba el aire caliente y viciado de una oficina que olía a tabaco rancio y decisiones frías. Elena salió al sol abrasador de media mañana sintiendo que el mundo se había vuelto repentinamente más grande y mucho más hostil, una extensión de tierra árida donde ella ya no tenía lugar. Ajustó el rebozo que sostenía a Gabriel y Mateo contra su pecho, sintiendo el peso de 2 vidas que apenas sumaban unos cuantos kilos, pero que en ese momento le parecían cargar con la gravedad de todo el planeta. Caminó por el camino de tierra que llevaba desde las oficinas administrativas hacia el pueblo minero, ignorando las miradas de los capataces que fumaban afuera, hombres que habían conocido a Ramón, que habían bebido con él, pero que ahora bajaban la vista hacia sus botas polvorientas para no tener que enfrentar la vergüenza de su propia indiferencia. El polvo se le metía en la garganta, seca y cerrada, pero ella no se detuvo a pedir agua. La dignidad era lo único que le quedaba intacto en los bolsillos, y no pensaba gastarla pidiendo clemencia a quienes ya le habían negado la justicia. Al llegar a la pensión, una construcción vieja de madera que crujía con el viento del norte, encontró sus pocas pertenencias apiladas en el porche, expuestas a la vista de cualquier vecino curioso. La dueña, una mujer de rostro curtido y manos callosas que siempre había saludado a Ramón con una sonrisa interesada, estaba parada en el umbral con los brazos cruzados, bloqueando la entrada como un guardián de la moral y la economía. No hubo gritos ni discusiones acaloradas. La crueldad, cuando es verdadera, suele ser silenciosa y práctica. La mujer simplemente señaló la maleta de cartón atada con un mecate y dijo que la habitación ya estaba comprometida para un ingeniero que llegaba esa tarde, alguien que podía pagar por adelantado y que no traía consigo el llanto nocturno de 2 recién nacidos. Elena asintió, recogiendo la maleta con una mano mientras con la otra protegía las cabezas de sus hijos, aceptando el exilio sin pronunciar una sola palabra de reproche, porque el reproche requiere energía, y ella la necesitaba toda para sobrevivir. La carretera se abría ante ella como una cicatriz gris que cortaba el desierto, una línea interminable de asfalto caliente que vibraba bajo el sol de 1974. No tenía dinero para el autobús de las 3, ni para el de las 5. Su única opción era caminar los 30 kilómetros hasta el siguiente poblado, donde una prima lejana vivía en una casa de adobe que quizás, si Dios era misericordioso, tendría un rincón libre en el suelo. Comenzó a andar por la orilla, sintiendo cómo las piedras del acotamiento se clavaban a través de las suelas delgadas de sus zapatos, un dolor sordo y constante que marcaba el ritmo de sus pasos. Los camiones de carga pasaban a su lado levantando nubes de polvo y humo negro, sacudiéndola con sus ráfagas de viento, recordándole con cada bocinazo que ella era un obstáculo minúsculo en el camino del progreso ajeno, una figura irrelevante que estorbaba en el margen de la carretera.
Gabriel se removió inquieto contra su pecho, soltando un gemido suave que pronto se convirtió en un llanto de hambre. Un sonido agudo y desesperado que competía con el rugido de los motores diésel. Elena se detuvo bajo la sombra raquítica de un mezquite, el único refugio en kilómetros, para intentar calmarlo, pero su propio cuerpo estaba deshidratado y el miedo había comenzado a secar su leche. Se sentó sobre la maleta de cartón, sacando un biberón con agua tibia que había guardado esa mañana, engañando el estómago de su hijo con líquido sin sustento, mientras Mateo dormía ese sueño pesado y confiado, de los que no saben que el mundo se ha derrumbado sobre sus cabezas. Miró sus manos, quemadas por el sol y temblorosas, y se preguntó en qué momento exacto su vida se había convertido en esta lucha primitiva por llegar al siguiente kilómetro, por sobrevivir una hora más sin desmoronarse. La tarde comenzó a caer, pero no trajo el alivio del fresco, sino un cambio ominoso en la presión del aire, una pesadez eléctrica que hacía que el vello de los brazos se erizara. El cielo, que había sido de un azul implacable, se tornó de un gris plomizo y amoratado hacia el oeste, acumulando nubes densas y bajas que parecían panzas de bestias cargadas de agua. El viento cambió de dirección, dejando de ser una brisa caliente para convertirse en ráfagas frías y húmedas que levantaban remolinos de tierra seca en los campos baldíos. Elena sabía lo que eso significaba en esa región, una tormenta de verano, violenta y repentina, de esas que arrancan techos de lámina y convierten los caminos en ríos de lodo intransitables. Aceleró el paso, apretando el rebozo, sintiendo el primer pinchazo de pánico real en el estómago, no por ella, sino por la fragilidad absoluta de los bultos que cargaba. Las primeras gotas cayeron como piedras líquidas, pesadas y frías, golpeando su espalda y sus hombros con una fuerza que la hizo trastabillar. En cuestión de minutos, el cielo se abrió por completo, desatando una cortina de agua que borró el horizonte y redujo el mundo a unos pocos metros de visibilidad gris y borrosa. Elena se inclinó hacia adelante, usando su propio cuerpo como escudo humano para proteger a los bebés, pero el agua helada pronto empapó el rebozo, la blusa y la piel, colándose hasta los huesos. El frío fue inmediato y brutal, un contraste violento con el calor de la caminata, y sintió cómo los cuerpos de Gabriel y Mateo se tensaban contra ella, reaccionando al cambio de temperatura con un llanto que el estruendo de la lluvia ahogaba por completo. No había árboles frondosos, no había cobertizos agrícolas, solo la carretera interminable y la intemperie castigándola por su osadía. A través de la cortina de lluvia, vio una luz parpadeante a lo lejos, un resplandor rojizo y sucio que parecía flotar en medio de la nada como un faro en el infierno. Sus piernas, entumecidas por el esfuerzo y el frío, la impulsaron hacia allá con una desesperación ciega, resbalando en el lodo que se formaba en la orilla del asfalto. A medida que se acercaba, la estructura se definió. Era un edificio bajo de bloques de concreto, con el techo de lámina oxidada y ventanas con rejas, un paradero de camiones olvidado por Dios y por el mantenimiento sanitario. Un letrero de neón zumbaba y parpadeaba con un sonido eléctrico inquietante, escupiendo las palabras «El descanso del diablo» en una caligrafía roja que parecía sangrar sobre la fachada despintada. No parecía un refugio, parecía una advertencia, pero el frío en la piel de sus hijos no le dejaba espacio para elegir. Cuando llegó al alero de la entrada, jadeando y empapada hasta la médula, se detuvo en seco, paralizada no por la lluvia, sino por lo que vio estacionado frente a la puerta. No había camiones de carga ni autos familiares buscando refugio. Había motocicletas. 30, tal vez 40 máquinas de acero negro y cromo brillante, alineadas con una precisión militar. Pesadas, imponentes, bestias mecánicas que sugerían una violencia latente incluso estando apagadas. Elena reconoció las insignias en los respaldos y en las alforjas de cuero, calaveras aladas, cruces de hierro, nombres de capítulos que se susurraban con miedo en el pueblo. Eran territorio de una banda, hombres que vivían bajo sus propias leyes, y ella estaba a punto de entrar en su santuario sin invitación, sola, mujer y cargada de debilidad. Miró hacia atrás, hacia la oscuridad de la carretera donde la tormenta rugía con más fuerza, y luego miró hacia la puerta de madera maciza del bar,
de donde escapaba un hilo de música rock y humo de tabaco. Mateo había dejado de llorar y ahora temblaba con espasmos rítmicos que aterraron a Elena más que cualquier pandillero con navaja. La hipotermia no negocia, no espera y no tiene piedad. Elena respiró hondo, tragándose el terror metálico que le subía por la garganta, y entendió que prefería enfrentarse a lobos humanos que dejar que el frío se llevara a lo único que le quedaba en este mundo. Con una mano temblorosa, empujó la puerta pesada, cruzando el umbral hacia un calor que prometía salvarla o destruirla por completo. La puerta se cerró a sus espaldas con un golpe sordo y definitivo, cortando el aullido del viento al instante. Pero el silencio que siguió fue más pesado y sofocante que la propia tormenta. La rocola, que hasta ese segundo escupía un rock sucio y vibrante, se detuvo como si alguien hubiera arrancado el cable, dejando la última nota colgada en el aire como una amenaza suspendida. La atmósfera adentro era espesa, una mezcla tangible de humo de tabaco rancio, cerveza barata derramada, aceite de motor quemado y el sudor agrio de 50 hombres apiñados en un espacio cerrado. Era un olor que se pegaba al fondo de la garganta, agresivo y masculino, un territorio marcado por la testosterona y los gases de escape donde el aroma a lluvia y leche materna no tenía cabida, y Elena se sintió inmediatamente como una intrusa violando un santuario prohibido. 50 pares de ojos giraron hacia ella en un solo movimiento sincronizado, un muro de escrutinio que se sintió como golpes físicos contra su piel mojada. No eran ojos de bienvenida, eran ojos endurecidos por la carretera, enrojecidos por la fatiga y el alcohol, enmarcados en rostros curtidos por el viento y el sol de la autopista. No había piedad en ellos, solo una curiosidad fría y calculadora que medía la anomalía parada en la entrada. Elena sintió su corazón martilleando contra las costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula, aterrorizada de que el ritmo desbocado pudiera despertar a los bebés que, milagrosamente, permanecían en silencio bajo la manta empapada. Se sintió minúscula, una figura de porcelana arrojada a un pozo de chatarra y pistones, esperando el primer sonido de cristales rotos. El calor del salón golpeó su rostro congelado, no como una caricia, sino como una bofetada térmica, haciendo que sus mejillas ardieran y sus extremidades hormiguearan dolorosamente, mientras la sangre intentaba regresar a la superficie. Era un calor seco y sofocante, proveniente de una estufa de leña en la esquina y del calor corporal de la multitud, que en lugar de reconfortarla, le provocó un mareo repentino, una oleada de náuseas subiendo desde su estómago vacío. Apretó el agarre sobre los bultos en sus brazos, con los nudillos blancos, tratando de anclarse a la única realidad que importaba. Gabriel y Mateo seguían respirando, sus pequeños pechos subiendo y bajando contra la tela húmeda de su blusa. No podía desmayarse. Desmayarse significaba soltarlos, y soltarlos significaba perderlos en esta habitación llena de lobos. Forzó a sus piernas a moverse, dando un paso tentativo hacia el interior, sus zapatos haciendo un sonido de chapoteo humillante en el piso cubierto de aserrín. Para llegar a la única mesa vacía, una pequeña y tambaleante en el rincón más alejado cerca de la estufa, tendría que cruzar todo el largo del bar, caminando por un pasillo estrecho entre las mesas ocupadas por los motociclistas. Parecían gigantes bajo la luz tenue, sus chalecos de cuero estirados sobre espaldas anchas, cubiertos de parches que ella no podía leer, pero sabía que eran símbolos de rango, violencia y lealtad a un código que no comprendía. Cadenas colgaban de sus cinturones, botas pesadas descansaban sobre las sillas y cuchillos en fundas de cuero eran visibles en más de una cadera. No era solo un bar, era una fortaleza y ella acababa de violar el perímetro. Al pasar junto a la primera mesa, el olor a lana mojada de su rebozo se mezcló con el aroma punzante del tequila barato de un vaso sostenido por un hombre con el cuello tatuado. Él no se movió para dejarla pasar. Simplemente la observó, exhalando una nube de humo gris que envolvió el rostro de Elena, obligándola a contener la respiración para no toser. Ella mantuvo la vista baja, fijando sus ojos en las tablas del suelo, tratando de hacerse invisible por pura fuerza de voluntad. No miró sus caras,
temerosa de que el contacto visual pudiera interpretarse como un desafío o una invitación. Era solo una sombra pasando, un fantasma de la desgracia intentando no embrujar su celebración, rezando para que su presencia fuera demasiado patética para merecer algo más que desdén. Pero la invisibilidad es un lujo negado a los desesperados. A mitad de camino, el sonido de una silla arrastrándose ruidosamente contra el piso la congeló en seco. Una sombra se alzó a su derecha, bloqueando la luz de las bombillas colgantes, eclipsando todo lo demás en su campo de visión. Era un hombre de proporciones inmensas, una montaña de músculo y grasa envuelta en mezclilla negra y cuero, con una barba que le llegaba al pecho y una cicatriz que le dividía la ceja, bajando hasta el pómulo. No dijo nada al principio, simplemente se quedó allí, una barrera física entre Elena y su destino, obligándola a detenerse o a chocar contra su pecho masivo, mientras el aire a su alrededor olía a grasa vieja y peligro inminente. Elena se detuvo, su respiración atascada en un pequeño jadeo que sonó demasiado fuerte en el silencio. Levantó la vista, subiendo más allá de la hebilla de calavera plateada, más allá de la camiseta manchada, hasta encontrar unos ojos sorprendentemente oscuros e ilegibles bajo el borde de un pañuelo sucio. Esperó el insulto, esperó la mano extendiéndose para empujarla de vuelta a la tormenta, o peor, esperó una broma cruel que desatara la risa de la manada. Su cuerpo se tensó, preparándose para dar la espalda y proteger a los bebés de un golpe, una reacción instintiva y primaria de una madre acorralada. Los segundos se estiraron, espesos y elásticos, cada uno durando una eternidad de pavor. El gigante la miró hacia abajo, su mirada viajando desde su cabello mojado hasta el charco de lodo que se formaba alrededor de sus pies, y finalmente descansando en los bultos temblorosos en sus brazos. Su expresión no cambió, no hubo suavidad, no hubo sonrisa, solo una evaluación áspera de la situación. Cuando finalmente habló, su voz fue un retumbo profundo, como grava moliéndose dentro de una mezcladora de cemento, vibrando en las tablas del suelo bajo los pies de Elena. «Estás mojando todo el piso, niña», dijo, su tono desprovisto de inflexión, declarando un hecho más que haciendo una acusación. No era la amenaza explícita que esperaba, pero el volumen puro de su voz la hizo estremecerse. Lo siento», tartamudeó Elena, su voz un susurro roto que apenas se escuchó. «Solo necesito sentarme. Solo un momento». No se atrevió a pedir más. No se atrevió a mencionar el frío, el hambre, o el hecho de que no tenía a dónde más ir. Simplemente se disculpó por existir, por ocupar espacio, por ser una mancha húmeda en su mundo seco. El gigante no se apartó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y por un segundo aterrador, Elena pensó que la iban a agarrar. «¿Son niños esos?», preguntó, entrecerrando los ojos mientras miraba la manta. No era una pregunta de curiosidad amable. Sonaba como un interrogatorio policial en la frontera de un país hostil. Antes de que Elena pudiera responder, un grito estalló desde el otro extremo del salón, rompiendo la burbuja de tensión entre ella y el motociclista. Venía de detrás de la barra. Una voz chillona y colérica que cortó el murmullo bajo de la sala como un cuchillo cerrado. «Oye, tú, fuera». El encargado, un hombre calvo con un delantal manchado de grasa y la cara roja de indignación, agitaba un trapo agresivamente. Salió de detrás del mostrador, marchando hacia ellos con la furia santurrona de un hombre que cree defender la decencia. «No quiero pordioseros aquí. Esto no es beneficencia. Estás llenando todo de lodo y espantando a los clientes. Fuera, ahora». El rechazo social que ella había temido de los forajidos venía, fuerte y claro, del único civil en la habitación. El encargado avanzó con zancadas rápidas y nerviosas, acortando la distancia con la autoridad prestada de quien se siente dueño de un pequeño reino de suciedad y comercio. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de asco genuino, no porque Elena fuera una amenaza, sino porque su pobreza era una ofensa visual, un recordatorio incómodo de la fragilidad humana que él prefería mantener fuera de sus puertas. Agitaba las manos como si quisiera espantar a una mosca persistente, gritando sobre la decencia y las normas de la casa, palabras vacías que solo servían para disfrazar su falta de humanidad. Para él, Elena no era una madre en apuros. Era un problema logístico,
una merma en la atmósfera de masculinidad ruda que intentaba vender, un charco de agua sucia que había que limpiar antes de que manchara la reputación de su tugurio. Elena retrocedió instintivamente, abrazando a sus hijos con fuerza, tratando de hacerse pequeña, de desaparecer dentro de sí misma. Sus talones chocaron contra la bota pesada del gigante que seguía parado detrás de ella, inmóvil como una estatua de granito. Se sintió atrapada entre dos fuegos, la agresión vociferante del hombre civilizado, que venía de frente, y la presencia silenciosa y aterradora de la bestia de cuero a sus espaldas. El miedo le cerró la garganta, un nudo seco que le impedía articular palabra, defenderse o suplicar. Solo podía mirar con los ojos muy abiertos como la mano del encargado se estiraba hacia su brazo, con los dedos engarfiados listos para clavarse en su carne y arrastrarla de vuelta a la tormenta, a la oscuridad, a la muerte probable. El encargado no dudó. Su mano buscó el hombro de Elena con la intención clara de ejercer violencia, esa violencia permitida que la sociedad ejerce contra los que no tienen voz. Pero su mano nunca llegó a tocar la tela mojada de la blusa. En un movimiento que fue casi demasiado rápido para ser visto, una sombra cruzó el aire. La mano del gigante, enguantada en cuero negro y reforzada en los nudillos, interceptó la muñeca del encargado a mitad de camino. No fue un golpe, no hubo impacto sonoro. Fue una detención absoluta, seca y brutal, como una prensa hidráulica cerrándose sobre una tubería de cobre. El brazo del encargado se detuvo en seco y su impulso hacia adelante se rompió, dejándolo desequilibrado y boqueando por la sorpresa. El silencio que cayó sobre el bar en ese instante fue absoluto, mucho más profundo que el de antes. Hasta el zumbido de la nevera pareció detenerse. El encargado soltó un chillido agudo, un sonido indigno que se le escapó entre los dientes apretados mientras sus rodillas se doblaban involuntariamente bajo la presión inmensa que el motociclista ejercía sobre su articulación. El gigante no cambió de expresión. Su rostro seguía siendo una máscara de indiferencia pétrea bajo la barba espesa. No gritó, no gruñó, simplemente apretó, demostrando sin esfuerzo que la jerarquía en ese lugar no la dictaba el dueño del contrato de arrendamiento, sino el que tenía la fuerza para romper huesos con una sola mano. «La señora se queda», dijo el gigante, y su voz fue tan baja que Elena sintió la vibración en su propia espalda antes de procesar las palabras. No fue una petición, ni una sugerencia, fue un decreto, una ley natural dictada por alguien que no estaba acostumbrado a ser contradicho. Soltó la muñeca del encargado con un movimiento despectivo, casi de aburrimiento, enviando al hombrecillo a tropezar hacia atrás, frotándose la piel enrojecida y mirando al motociclista con una mezcla tóxica de odio y terror puro. El encargado abrió la boca para protestar, para invocar su derecho de admisión, pero una mirada del gigante, oscura, plana y vacía de cualquier empatía, le hizo tragarse las palabras en seco. El motociclista dio un paso al frente, colocándose físicamente entre Elena y el resto del mundo, convirtiéndose en un muro humano de 1,90 m. «Y le vas a traer sopa caliente», continuó, enumerando las órdenes con una calma escalofriante. «Leche para los críos, toallas secas, y si le cobras 1 centavo, o si veo que la miras mal una vez más, voy a desmontar este lugar ladrillo por ladrillo hasta que no quede nada más que polvo». La amenaza no tenía el tono de una bravuconada de bar. Sonaba a una promesa técnica, a un proyecto de demolición que él llevaría a cabo con la misma eficiencia con la que seguramente reparaba su motor. El encargado asintió frenéticamente, pálido como un papel, y corrió hacia la cocina, desapareciendo tras las puertas batientes como una rata huyendo de un incendio. La atmósfera en el salón cambió de textura al instante. La hostilidad que flotaba en el aire se disipó, reemplazada por una especie de respeto cauteloso y una curiosidad silenciosa. Los otros motociclistas, que habían observado la escena con la atención de quien espera una pelea, se relajaron visiblemente en sus sillas, volviendo a sus bebidas, pero manteniendo un ojo en la escena. El gigante se giró lentamente hacia Elena, y por primera vez, ella pudo ver su rostro completo bajo la luz directa. Tenía cicatrices viejas, líneas profundas de cansancio, y una dureza en la mandíbula que hablaba de años de vivir a la intemperie. Pero en sus ojos ya no había ese juicio frío del principio.
Sin decir una palabra más, el hombre comenzó a desabrocharse el chaleco de cuero pesado, lleno de parches y cadenas. Se lo quitó con movimientos lentos y pesados, revelando una camiseta negra desgastada debajo y brazos masivos cubiertos de tatuajes azules desvaídos. Luego se quitó una chaqueta de mezclilla gruesa que llevaba debajo del chaleco. Elena lo miró sin entender, temblando incontrolablemente por el frío que ahora, pasado el pico de adrenalina, volvía a reclamar su cuerpo con espasmos violentos. El hombre extendió la chaqueta hacia ella, sosteniéndola abierta como una capa, invitándola a aceptar ese refugio improvisado que olía a tabaco negro, gasolina y kilómetros de carretera solitaria. Elena dudó un segundo, condicionada a temer a los hombres como él, pero el frío era un enemigo más inmediato. Dejó que él le colocara la chaqueta sobre los hombros. La prenda era inmensa, pesada como una armadura, y el calor corporal que aún conservaba del hombre la envolvió instantáneamente, deteniendo los temblores más fuertes. El olor era intenso, masculino y antiguo, pero en ese momento le pareció el aroma más reconfortante del mundo. El olor de algo sólido en un universo que se había vuelto líquido y traicionero. Se sintió ridículamente pequeña dentro de esa ropa, pero también, por primera vez en semanas, se sintió extrañamente protegida, oculta bajo la piel de un lobo que había decidido no morder. El gigante, a quien los parches en su chaleco identificaban como capitán, hizo un gesto leve con la cabeza hacia la mesa del rincón, la que estaba más cerca de la estufa de leña. No la tocó. No intentó guiarla con la mano. Le dio espacio, respetando su miedo, pero caminó a su lado como una escolta real, asegurándose de que nadie más se interpusiera en su camino. Elena caminó hacia la mesa, sintiendo las miradas de los demás ya no como puñales, sino como un pasillo de honor silencioso. Se sentó en la silla de madera, acomodando a los bebés en su regazo, y sintió como el calor de la estufa comenzaba a descongelar sus dedos entumecidos, mientras el capitán se quedaba de pie a unos metros, montando guardia con los brazos cruzados, desafiando al mundo a molestarla. El encargado regresó minutos después, equilibrando una bandeja de plástico con la torpeza del miedo, dejando caer un plato hondo de sopa que humeaba con un olor a pollo y verduras, que a Elena le pareció el aroma más exquisito de la tierra. También trajo una jarra de leche tibia y un par de trapos limpios que olían a cloro barato, depositando todo sobre la mesa con movimientos rápidos y nerviosos, sin atreverse a mirar ni a la mujer ni al gigante que seguía montando guardia. Se retiró caminando hacia atrás, como se sale de la presencia de la realeza o de un depredador impredecible, dejando a Elena sola frente a la comida. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostener la cuchara. El primer sorbo de caldo caliente bajó por su garganta como un bálsamo, despertando su estómago contraído y enviando una señal de vida a sus extremidades congeladas, recordándole que seguía siendo humana, que seguía teniendo necesidades más allá del miedo. Gabriel y Mateo comenzaron a removerse bajo la manta, despertando con el olor de la comida y el calor de la estufa, sus pequeños gemidos rompiendo la barrera del sueño. Elena dejó la cuchara y se dedicó a preparar el biberón con la leche tibia, realizando la mezcla con la precisión automática de la maternidad, ignorando por un momento el entorno hostil. Cuando levantó a Mateo para alimentarlo, el silencio en el bar se volvió casi reverencial. 50 hombres que minutos antes discutían sobre motores y mujeres callaron para observar la escena. No había lujuria en sus miradas, ni burla. Había una fascinación extraña, casi dolorosa, la de hombres que han vivido demasiado tiempo en la carretera y han olvidado la fragilidad absoluta de la vida que comienza, viendo en esa madre joven un icono sagrado en medio de su templo profano de alcohol y grasa. El capitán, satisfecho al ver que nadie interrumpía, arrastró una silla de metal con el pie y se sentó frente a ella, pero giró el asiento para quedar de perfil, dándole privacidad sin dejar de vigilar el salón. Sacó un paquete de cigarrillos arrugado del bolsillo de su chaleco, golpeó uno contra la mesa y lo encendió con un fósforo que rascó contra la suela de su bota. Exhaló el humo hacia el techo, lejos de los niños, un gesto pequeño de cortesía que contrastaba violentamente con su apariencia de verdugo. No le preguntó su nombre, ni de dónde venía,
ni por qué estaba sola. Entendía, quizás mejor que nadie, que hay historias que pesan demasiado para ser contadas a extraños, y que la dignidad a veces consiste simplemente en no hacer preguntas estúpidas cuando alguien está tratando de sobrevivir. La quietud se rompió cuando otro hombre se levantó de una mesa cercana. Era delgado, fibroso, con la piel curtida hasta parecer cuero viejo y los brazos cubiertos de tatuajes de serpientes verdes que parecían moverse bajo la luz amarillenta. Se acercó a la mesa de Elena con un andar arrastrado, el tintineo de las cadenas en su cinturón anunciando su llegada como una serpiente de cascabel. Elena se tensó de nuevo, deteniendo el biberón a medio camino, su instinto de alerta disparándose al máximo. El capitán no se movió, ni siquiera giró la cabeza, pero la tensión en sus hombros indicaba que estaba listo para intervenir si la interacción cruzaba la línea invisible que él había trazado alrededor de la mesa. El hombre de las serpientes se detuvo a 1 metro de distancia, mirando a los bebés con una expresión indescifrable, sus ojos oscuros ocultos bajo el borde de una gorra militar sucia. ¿Son cuates?, preguntó finalmente, su voz sorprendentemente suave para un hombre con el rostro marcado por la viruela y la violencia. Usó la palabra coloquial para gemelos con una naturalidad que desarmó a Elena. Ella asintió lentamente, incapaz de encontrar su voz. El hombre sonrió, revelando un diente de oro que brilló bajo la luz de la bombilla, una sonrisa que no tenía nada de amenazante y todo de melancolía. «Yo tengo unos allá en el norte», dijo, casi para sí mismo. «Ya deben estar grandes. Hace 5 años que no los veo». Metió la mano en el bolsillo de sus jeans aceitosos, un movimiento que en otro contexto habría hecho gritar a Elena, pero sacó un billete arrugado de 50 pesos, manchado de grasa y doblado en 4. Lo alisó contra el borde de la mesa con cuidado reverencial y lo deslizó hacia ella, dejándolo junto al plato de sopa. «Pa' los pañales», murmuró, como si le avergonzara su propia generosidad. «Esos cabrones cagan mucho». Elena miró el billete, luego al hombre, sintiendo cómo se le desmoronaba la estructura de prejuicios que había construido para protegerse. No era dinero de caridad, era una ofrenda, un pago de penitencia de un padre ausente que veía en sus hijos el fantasma de los que había abandonado. Ese gesto fue la llave que abrió la compuerta. Lo que siguió tuvo una cualidad surrealista, casi onírica, que Elena jamás podría haber inventado. Uno por uno, otros hombres comenzaron a levantarse de sus mesas. No hicieron fila, no hubo orden, solo un flujo constante de gigantes de cuero y metal acercándose a su rincón. Algunos dejaban monedas que tintineaban sobre la madera, otros dejaban billetes arrugados. Uno dejó un paquete de galletas cerrado que sacó de su alforja. No decían mucho, apenas murmuraban un «buenas noches, señora», o un gruñido ininteligible, evitando su mirada como si temieran que el contacto visual rompiera el hechizo de bondad momentánea que había poseído el lugar. La mesa, antes vacía y triste, comenzó a llenarse de una pequeña fortuna en efectivo sucio y objetos improvisados. Un hombre joven, con cara de niño pero ojos de anciano y una cicatriz fea en el cuello, se detuvo frente a ella. Se quitó una cadena de plata del cuello, de la que colgaba una medalla desgastada. «Es San Cristóbal», dijo, poniéndola suavemente sobre la mesa, lejos del dinero, como si fuera un objeto sagrado. «Cuida a los viajeros y a los que andan perdidos. A mí me ha servido, pero creo que usted la necesita más hoy». Elena tocó el metal tibio, sintiendo la energía residual del hombre, y las lágrimas que había estado conteniendo por miedo comenzaron a salir por pura incredulidad. Lloró en silencio, mientras terminaba de alimentar a Mateo y cambiaba a Gabriela su otro brazo, lágrimas calientes que rodaban por sus mejillas y caían sobre la chaqueta prestada del capitán. No lloraba de tristeza, sino de una conmoción profunda, de la ruptura violenta de su visión del mundo. Había caminado entre la gente decente del pueblo, los dueños de las minas, las señoras de la iglesia, y solo había recibido puertas cerradas y juicios morales. Y aquí, en el descanso del diablo, rodeada de hombres que la sociedad consideraba escoria, criminales y monstruos, estaba recibiendo el primer trato humano en meses. La ironía era tan amarga que le dolía el pecho.
El capitán, que había permanecido en silencio fumando su tercer cigarrillo, observó la pila de dinero y ofrendas con una media sonrisa imperceptible bajo la barba. No dijo nada, no se burló de sus compañeros por mostrarse blandos. Entendía que en el fondo del abismo, la solidaridad no es una elección, sino un instinto de manada. Elena respiró hondo, sintiendo el calor de la estufa, el peso del estómago lleno y la seguridad absurda de estar rodeada de 50 guardaespaldas involuntarios. Por primera vez en la noche, el miedo a la muerte se disipó, reemplazado por una certeza extraña. Afuera, en la tormenta y en el mundo civilizado, era una viuda desamparada. Aquí adentro, por esta noche, era intocable. Afuera, la furia bíblica de la tormenta comenzó a ceder, transformándose en una llovizna persistente y melancólica que golpeaba el techo de lámina con un ritmo hipnótico y adormecedor. El cambio en el sonido ambiente marcó el fin de la tregua temporal. Elena sabía que el descanso del diablo no era un hotel ni un albergue, sino una estación de paso, un purgatorio con calefacción donde las almas errantes se detenían solo lo necesario para recuperar el aliento. Miró el reloj de pared, un artefacto sucio de publicidad de cerveza que marcaba las 9 de la noche, y sintió como la ansiedad volvía a trepar por su garganta. La carretera seguía allí, oscura y traicionera, y aunque la lluvia había disminuido, el peligro de la noche cerrada, de los animales salvajes y de los conductores borrachos, era una certeza matemática que no podía ignorar. Con manos que volvían a temblar ligeramente, no por frío sino por la anticipación de la partida, comenzó a recoger el dinero esparcido sobre la mesa. No lo hizo con la avidez de la codicia, sino con el respeto sagrado de quien recoge las cenizas de un milagro. Alisó cada billete arrugado, apiló las monedas por tamaño y guardó todo en el bolsillo profundo de su falda, sintiendo el peso físico de la salvación contra su cadera. Esa pequeña fortuna improvisada significaba leche para un mes, un techo temporal, quizás un boleto de autobús hacia algún lugar donde nadie conociera su nombre ni su desgracia. Guardó la medalla de San Cristóbal al final, apretándola un segundo contra su pecho, prometiéndole al santo patrón de los viajeros que esa noche, más que nunca, iba a necesitar que hiciera horas extras. Volvió a envolver a Gabriel y Mateo con la manta de lana, que se había secado un poco gracias al calor de la estufa, creando nuevamente ese capullo de protección frágil contra el mundo exterior. Los bebés dormían ahora con el estómago lleno, ajenos a que su madre se preparaba para lanzarse de nuevo al vacío, confiando en que el calor residual de la sopa y la leche les durara lo suficiente para llegar a su destino. Elena revisó cada pliegue, cada esquina de la tela, obsesionada con sellar cualquier entrada al frío, demorando el momento inevitable de levantarse de la silla, prolongando esos últimos segundos de seguridad estática antes de volver a ser una nómada bajo la lluvia. El capitán, que había estado observando sus preparativos en silencio, aplastó la colilla de su cigarrillo contra el cenicero desbordado y se puso de pie. Su inmensa figura proyectó una sombra larga sobre la mesa, y por un momento Elena temió que la magia se hubiera roto, que ahora viniera la exigencia del pago, el favor cobrado, la realidad sucia imponiéndose sobre la bondad. Pero él simplemente se quedó allí, esperando, con los pulgares enganchados en el cinturón, su rostro ilegible bajo la luz amarillenta. No la apresuró, no le dijo que se largara, pero su postura indicaba que entendía perfectamente el dilema. Quedarse era imposible. Irse era peligroso, y no había tercera opción disponible en el menú de esa noche. Elena se levantó despacio, sintiendo como sus piernas, aunque descansadas, aún guardaban la memoria del cansancio de los 30 kilómetros anteriores. Se quitó la chaqueta de mezclilla pesada que él le había prestado, sintiendo de inmediato la pérdida del calor, como si le arrancaran una segunda piel. Dobló la prenda con cuidado, tratando de mostrar respeto por ese objeto que olía a humo y carretera, y se la extendió al gigante. «Gracias», dijo, y su voz, aunque baja, no tembló. «Gracias por la comida. Gracias por el calor. Nunca, nunca voy a olvidar que ustedes fueron los únicos que no me cerraron la puerta». No hubo dramatismo en sus palabras, solo la verdad desnuda de quien ha visto el fondo del pozo y ha encontrado una mano extendida.
El hombre tomó la chaqueta con una mano, asintiendo levemente, un gesto casi imperceptible que valía más que cualquier discurso de despedida. «La carretera está fea, niña», gruñó, volviendo a su tono de voz de grava y alquitrán. «Hay mucho lodo, los camiones no frenan». No era una advertencia para asustarla, sino un informe de situación, la evaluación de un experto en asfalto mojado. Elena asintió, apretando los labios. «Lo sé», respondió, «pero tengo que llegar. Mi prima vive en el siguiente pueblo. Si camino rápido, llegaré antes de la medianoche». Era una mentira piadosa dicha a sí misma más que a él. Sabía que con el lodo y los bebés tardaría el doble. Pero la esperanza es una mentira necesaria para dar el primer paso. Comenzó a caminar hacia la salida, cruzando de nuevo el largo pasillo entre las mesas. Pero esta vez la experiencia fue visceralmente diferente. Ya no sentía las miradas como agujas clavándose en su espalda. Sentía un peso silencioso de atención, una especie de guardia de honor estática. Los hombres dejaron de hablar a su paso. Algunos asintieron con la cabeza. Otros levantaron sus vasos en un brindis mudo. Ya no era la intrusa, la mancha de suciedad. Era la madre Coraje, la mujer que había entrado en la cueva del lobo y había sido adoptada por la manada. El respeto en el aire era denso, casi sólido, y Elena caminó con la cabeza un poco más alta, llevando consigo la dignidad que le habían devuelto junto con la sopa caliente. Al llegar a la puerta de madera maciza, Elena se detuvo un segundo, tomando aire como un buceador antes de sumergirse. Podía oír el viento silbando al otro lado, buscando grietas por donde entrar, un recordatorio de la hostilidad natural que la esperaba. El calor del bar, el olor a tabaco y humanidad, todo eso quedaría atrás en cuanto girara el pomo. Sintió una punzada de terror infantil, el deseo irracional de darse la vuelta y pedir quedarse a dormir en el suelo, debajo de una mesa, en cualquier rincón seguro. Pero tenía dinero en el bolsillo y una meta. Quedarse sería abusar, sería convertir la solidaridad en dependencia, y su orgullo, aunque herido, seguía vivo. Empujó la puerta y el aire frío de la noche la golpeó en la cara, húmedo y con olor a tierra mojada y ozono. La oscuridad afuera era absoluta, rota solo por el letrero de neón que zumbaba y por los faros ocasionales de algún camión lejano que pasaba como un cometa fugaz. El contraste con el interior fue violento, cegándola momentáneamente, obligándola a parpadear para ajustar la vista a la negrura del camino. Dio un paso hacia el porche, sintiendo como la humedad envolvía de nuevo su ropa, preparándose mentalmente para poner un pie delante del otro durante horas, rezando para que sus piernas aguantaran y para que la suerte no la abandonara ahora que había recuperado la fe. Pero antes de que pudiera bajar el primer escalón hacia el lodo, una voz la detuvo en seco, resonando desde la puerta abierta a sus espaldas con la autoridad de un trueno. «Espera». Elena se giró, asustada, pensando que había olvidado algo, que se había roto alguna regla no escrita. El capitán estaba parado en el umbral, llenando el marco de la puerta, con sus gafas oscuras puestas a pesar de la noche. Una silueta imponente recortada contra la luz del bar. Detrás de él, el sonido de sillas arrastrándose y monedas cayendo sobre las mesas indicaba movimiento masivo. «No vas a caminar, niña», dijo el capitán, cruzándose de brazos mientras una sonrisa torcida aparecía bajo su barba. «No con esos críos, no en mi turno». Y entonces, como si fuera una orden militar, se escuchó el sonido de llaves tintineando y botas pesadas marchando hacia la salida. La orden del capitán no fue una sugerencia abierta a debate, sino una directriz operativa que activó un mecanismo invisible dentro del bar. Detrás de él, el sonido de sillas arrastrándose se multiplicó, acompañado por el tintineo de llaves sacadas de bolsillos profundos y el crujido de cuero estirándose cuando los hombres se ponían de pie. No hubo discusiones sobre quién iba o quién se quedaba. Parecía haber un entendimiento tácito, una jerarquía de deber que Elena no comprendía pero que funcionaba con la precisión de un reloj suizo engrasado con aceite de motor. El capitán señaló hacia la oscuridad del estacionamiento con un dedo grueso, apuntando a una forma rectangular y voluminosa que apenas se distinguía entre las filas de motocicletas brillantes.
«Sube a la camioneta del viejo», dijo, su voz cortando el aire húmedo. «No vas a ir haciendo equilibrio en una moto con 2 críos. No somos salvajes». Elena miró hacia donde él señalaba, tratando de procesar el giro surrealista de los acontecimientos. La camioneta del viejo era una pick-up Ford antigua, de un color indefinido bajo la mugre y el óxido, con la caja trasera llena de herramientas, bidones de gasolina y refacciones mecánicas cubiertas con una lona impermeable. Era el vehículo de apoyo, la ambulancia mecánica que seguía a la manada para recoger a los caídos o reparar las máquinas averiadas. Un vehículo de trabajo pesado que carecía de cualquier glamour o comodidad. Sin embargo, para Elena, esa estructura de metal abollado y pintura descascarada se veía más segura y acogedora que cualquier limusina presidencial. Era un tanque blindado contra la intemperie, una cápsula de aire seco que la separaría del lodo y del viento cortante. Caminó hacia el vehículo escoltada por el capitán, quien usó su cuerpo masivo para bloquear el viento y la llovizna mientras cruzaban el tramo descubierto del estacionamiento. Elena se sintió torpe y lenta, sus pies resbalando ligeramente en la grava mojada, pero la mano del gigante se posó brevemente en su codo. Un toque firme, impersonal y estabilizador, para ayudarla a mantener el equilibrio. No hubo condescendencia en el gesto, solo la practicidad de quien necesita mover una carga frágil del punto A al punto B sin incidentes. Al llegar a la puerta del copiloto, él la abrió con un tirón fuerte, revelando una cabina oscura que olía intensamente a tabaco añejo, grasa de litio y polvo de desierto, un aroma que a Elena le revolvió el estómago por un segundo antes de asociarlo con la seguridad absoluta. Subir a la cabina con 2 bebés en brazos fue una maniobra logística complicada. El estribo estaba alto, y su falda mojada restringía sus movimientos, pero la adrenalina y la necesidad le dieron la fuerza para impulsarse hacia arriba, acomodándose en el asiento de vinilo agrietado que crujió bajo su peso. El capitán cerró la puerta con un golpe sólido que selló el mundo exterior, dejando a Elena envuelta en un silencio repentino y amortiguado. A través del parabrisas sucio, vio cómo el gigante se alejaba caminando con pasos largos hacia su propia máquina, una motocicleta negra y masiva que parecía un animal dormido esperando a su dueño, mientras el resto de los hombres salía del bar ajustándose guantes y subiendo los cuellos de sus chamarras contra el frío. El asiento del conductor estaba ocupado por el viejo, un hombre que hacía honor a su apodo, con una barba blanca amarillenta por la nicotina y una cara que parecía un mapa topográfico de arrugas profundas. No la saludó, ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en los espejos retrovisores mientras sus manos, manchadas permanentemente de negro en los pliegues de los nudillos y las uñas, giraban la llave de encendido. El motor de la camioneta tosió una vez, 2 veces, y luego cobró vida con un rugido asmático y vibrante que sacudió toda la cabina, haciendo que el tablero de instrumentos temblara y que los bebés se removieran inquietos. El viejo ajustó la calefacción al máximo sin decir una palabra, y un chorro de aire caliente y polvoriento golpeó las piernas de Elena, secando sus medias y recordándole que estaba viva. Entonces comenzó el concierto. Afuera, el sonido de un motor de motocicleta arrancando rompió la noche, un estruendo grave y potente, luego otro, y otro más. En cuestión de segundos, el aire se llenó con la cacofonía ensordecedora de 30 motores V-twin de alta cilindrada, cobrando vida simultáneamente. El suelo bajo la camioneta pareció vibrar con la resonancia combinada, un terremoto sónico que se sentía en los dientes y en el pecho. No era ruido, era poder puro, una declaración de presencia que borraba el sonido de la lluvia y del viento, una fuerza de la naturaleza mecánica que anunciaba al mundo que los Hell Angels estaban despiertos y listos para moverse. Elena apretó a sus hijos, instintivamente protegiendo sus oídos, pero también sintiendo una emoción extraña, primitiva, al estar en el centro de esa tormenta de acero. A través del vidrio empañado, vio cómo se encendían los faros. Haces de luz blanca y amarilla cortaron la oscuridad como espadas láser, iluminando las gotas de lluvia que caían y el vapor que subía del asfalto caliente.
Las luces rojas traseras tiñeron el suelo mojado de un color sangre brillante, creando una atmósfera casi infernal, pero extrañamente hermosa. Los motociclistas no salieron en desorden. Se organizaron con una disciplina militar que Elena no esperaba. 15 motos se adelantaron, formando una cuña de vanguardia, bloqueando la carretera en ambas direcciones para asegurar la salida. El capitán, en su máquina negra, se posicionó al frente, levantando una mano enguantada para dar la señal de avance. La camioneta dio una sacudida y comenzó a rodar, saliendo del estacionamiento de grava hacia el asfalto negro. El viejo manejaba con una calma absoluta, una mano en el volante y la otra descansando sobre la palanca de cambios, mascando un palillo de dientes con indiferencia. Detrás de ellos, Elena vio por el retrovisor cómo las otras 15 motocicletas se alineaban en la retaguardia, cerrando la formación. Estaba encapsulada, una caja de metal protegida por delante y por detrás por hombres que la ley consideraba peligrosos, pero que en ese momento eran su única garantía de llegar a salvo. La ironía de la situación la golpeó de nuevo. La viuda desamparada, rechazada por la gente de bien, viajando como una reina o un cargamento de oro, escoltada por los parias de la tierra. La caravana tomó velocidad, devorando los kilómetros de oscuridad. El ruido de los motores era constante, un zumbido grave que se convirtió en ruido blanco, arrullando paradójicamente a los bebés que, contra todo pronóstico, se habían quedado dormidos con la vibración. Elena miraba por la ventana lateral, viendo cómo los árboles pasaban como espectros grises bajo la lluvia. Cada vez que un coche venía en sentido contrario, veía cómo disminuía la velocidad y se orillaba al acotamiento, intimidado por el muro de luces y el estruendo de la pandilla. Nadie se atrevía a rebasarlos. Nadie se atrevía a acercarse. Por primera vez en su vida, Elena experimentó lo que significaba tener el poder de lado, el privilegio de que el mundo se apartara para dejarte pasar. Miró de reojo al viejo, intentando descifrar qué pensaba ese hombre silencioso sobre estar haciendo de chofer para una desconocida y 2 recién nacidos. Él debió sentir su mirada, porque giró la cabeza levemente, solo 1 grado, y soltó un gruñido bajo. ¿Están calientes los chamacos?, preguntó, su voz sonando como lija sobre madera. Elena asintió, sorprendida. Sí, señor. Están dormidos. El hombre asintió una vez y volvió su atención a la carretera, subiendo un poco más la calefacción con un dedo calloso. No hubo sonrisas, no hubo conversación amable, solo la verificación técnica de que la carga estaba segura. Y para Elena, en ese momento, esa preocupación seca y funcional valía más que todas las oraciones vacías que le habían dedicado en el funeral de su esposo. Los 30 kilómetros de carretera se consumieron en un trance hipnótico de luces rojas y asfalto brillante, un desfile de fuerza mecánica que parecía suspender las leyes del tiempo y del espacio para los ocupantes de la camioneta. Elena observaba, con la frente pegada al vidrio frío de la ventanilla, cómo la formación de motociclistas se movía con una coordinación telepática, inclinándose al unísono en las curvas, acelerando como un solo cuerpo en las rectas, creando un perímetro de seguridad impenetrable alrededor de ella y sus hijos. La lluvia había cesado casi por completo, dejando tras de sí una neblina baja que se arrastraba por los campos como un sudario. Y el mundo exterior, ese que la había rechazado horas antes, ahora se mantenía a una distancia respetuosa, apartado por el rugido de 30 motores que reclamaban el derecho de paso absoluto. A medida que las primeras luces del pueblo de su prima aparecieron en el horizonte, un cúmulo de puntos amarillentos y débiles luchando contra la oscuridad, Elena sintió una punzada de ansiedad mezclada con alivio. Aquel poblado era un lugar tranquilo, de gente trabajadora y temerosa de Dios, donde las noches se cerraban con cerrojo doble y las persianas se bajaban a las 8. La llegada de una columna motorizada de Hell Angels a esa hora no sería vista como una visita, sino como una invasión bárbara, un evento catastrófico que despertaría los peores miedos colectivos de la comunidad. Se preguntó cómo reaccionaría su prima, una mujer nerviosa y devota que consideraba el baile un pecado menor.
al ver llegar a su pariente desamparada escoltada por lo que ella seguramente identificaría como los jinetes del apocalipsis. La entrada al pueblo fue un evento sísmico. El estruendo de los escapes libres rebotó contra las fachadas de las casas de adobe y ladrillo, amplificándose en las calles estrechas hasta convertirse en un trueno continuo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Los perros de todo el vecindario comenzaron a ladrar frenéticamente, una cacofonía de aullidos y ladridos que se sumó al caos auditivo, mientras las luces de las habitaciones se encendían una tras otra al paso de la caravana. Elena vio sombras moverse detrás de las cortinas, rostros pálidos asomándose con cautela, ojos llenos de pavor que intentaban comprender por qué la violencia había decidido descender sobre sus calles esa noche. Nadie salió a recibirlos. El miedo mantuvo las puertas cerradas, y el pueblo contuvo el aliento colectivo ante la demostración de fuerza bruta que desfilaba por su arteria principal. El capitán, liderando la marcha con una autoridad innegable, redujo la velocidad al entrar en la zona residencial, guiando a la manada con gestos precisos de su mano izquierda. Conocía el camino, o quizás simplemente seguía las indicaciones que Elena le había dado al viejo antes de subir, pero no dudó en ningún cruce, llevando la procesión directamente hacia el barrio más humilde, donde las calles dejaban de estar pavimentadas y se convertían en caminos de tierra compactada. Las motocicletas, máquinas pesadas diseñadas para la carretera abierta, maniobraron con sorprendente delicadeza entre los baches y los charcos, sus faros barriendo las fachadas despintadas y los jardines descuidados, iluminando la pobreza digna del lugar con una claridad de reflector de estadio. Finalmente, la camioneta se detuvo frente a la casa de su prima, una construcción pequeña de una sola planta con una verja de metal oxidado y un pequeño porche donde solían crecer geranios en latas de aceite. La formación de motociclistas no se disolvió. Se desplegaron tácticamente, bloqueando ambos extremos de la calle, ocupando todo el espacio disponible frente a la vivienda, transformando el barrio silencioso en un estacionamiento de cuero y cromo. El viejo apagó el motor de la camioneta, y aunque el rugido principal cesó, el sonido de 30 motores de motocicleta al ralentí mantuvo una vibración baja y amenazante en el aire, un ronroneo de bestias que esperaban la orden de atacar o de dormir. El silencio relativo que siguió fue tenso, cargado con la electricidad estática de la confrontación inminente. El capitán desmontó de su máquina con movimientos lentos y deliberados, estirando las piernas entumecidas por el viaje, y caminó hacia la puerta del pasajero de la camioneta. La abrió con un tirón firme, dejando entrar el aire fresco de la noche y el olor a tierra mojada, que ahora se mezclaba con el aroma caliente de los motores. Elena le devolvió la mirada, sus ojos cansados encontrándose con las gafas oscuras del gigante, y por un momento no hubo necesidad de palabras. Él había cumplido su promesa, la había traído sana y salva a través de la tormenta, cruzando el abismo que separaba el infierno de la carretera del refugio de la familia. Elena descendió del vehículo con cuidado, sus piernas protestando por la rigidez, apretando a Gabriel y Mateo contra su pecho como si fueran tesoros que pudieran ser arrebatados en el último segundo. El suelo bajo sus pies se sentía extraño, sólido pero ajeno, y la presencia masiva de los motociclistas a su alrededor, que antes la había aterrorizado, ahora le parecía la única cosa segura en un mundo incierto. Se paró en la acera de tierra, flanqueada por hombres que podrían haber salido de una pesadilla, mirando hacia la casa oscura de su prima, esperando que la puerta se abriera, esperando que la sangre fuera más espesa que el miedo, rezando para no haber cometido un error al venir allí. La puerta de la casa se abrió apenas unos centímetros, retenida por una cadena de seguridad, y una franja de luz amarilla se derramó sobre el porche. Un ojo asustado se asomó por la rendija, barriendo frenéticamente la escena, las motos, los hombres barbudos, la camioneta vieja y finalmente, la figura pequeña y solitaria de Elena parada en medio de todo ello. Se escuchó un grito ahogado desde el interior, un sonido de incredulidad pura, y luego el ruido metálico de la cadena siendo retirada con manos temblorosas. La puerta se abrió por completo, revelando a su prima Marta, en bata de dormir y con los rulos puestos, pálida como un fantasma,
con la boca abierta en una O perfecta de shock, incapaz de procesar la imagen surrealista que tenía delante. Marta miró a Elena, luego miró al capitán que estaba parado a su lado como una torre de vigilancia, y luego volvió a mirar a Elena, buscando una explicación lógica que no existía. «¿Elena?», susurró, su voz estrangulada por el pánico. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Estás secuestrada?». La confusión era genuina. En su mente limitada por la vida de pueblo, no había escenario posible en el que una viuda pobre llegara a su puerta escoltada por una pandilla notoria, a menos que fuera prisionera o víctima de alguna desgracia aún peor que la viudez. No se atrevió a salir al porche. Se quedó aferrada al marco de la puerta como si fuera un escudo, temerosa de que al dar un paso fuera absorbida por la oscuridad que traían los visitantes. El capitán dio un paso adelante, entrando en el círculo de luz del porche, y Marta retrocedió 2 pasos, chocando contra la pared del pasillo. Él no hizo ningún movimiento agresivo. Se quitó las gafas oscuras por primera vez en la noche, revelando unos ojos cansados pero serios, y miró a la mujer con una intensidad que no admitía réplicas. «Buenas noches, señora», dijo con su voz de grava, lo suficientemente alto para que los vecinos que espiaban también lo escucharan. «Esta es su prima. Viene con 2 bebés. Han tenido una noche muy larga y muy dura. Nosotros solo nos aseguramos de que llegaran bien. No fue una petición de asilo. Fue una entrega de responsabilidad. Una transferencia de mando clara y directa». Marta seguía aferrada al marco de la puerta, con los ojos saltando de un rostro a otro, paralizada por un conflicto interno visible. El instinto de sangre que le decía que ayudara a su prima, y el pánico social que le gritaba que cerrara la puerta ante la barbarie que tenía estacionada en la acera. Miraba a Elena no como a una sobreviviente, sino como a alguien manchado, una mujer que traía consigo el olor del escándalo y la compañía de hombres que ella solo había visto en las noticias policiales. Su vacilación era un insulto silencioso, una pausa demasiado larga que dejaba claro que la bienvenida no era incondicional, sino un cálculo de riesgos en el que la reputación del vecindario pesaba tanto como la vida de los gemelos. Elena sintió esa reticencia como una aguja fría en el pecho, dándose cuenta de que la caridad familiar tenía un precio que la bondad de los extraños no había exigido. El capitán, con la astucia callejera de quien ha pasado la vida leyendo intenciones en los ojos de la gente, captó la duda de Marta al instante. Dio otro paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal de la mujer con su presencia masiva, obligándola a mirarlo hacia arriba. «Ella se queda aquí», repitió, y esta vez su tono bajó una octava, convirtiéndose en un retumbo que vibraba en el suelo del porche. «Y la vas a cuidar bien, porque si volvemos a pasar por este pueblo, y a veces pasamos, nos vamos a detener a saludar. Y nos va a gustar mucho ver que Elena y los niños están gordos y contentos». No fue una amenaza de violencia explícita. Fue una promesa de supervisión, una garantía de que la viuda ya no estaba sola en el mundo, que tenía hermanos mayores muy grandes y muy rencorosos vigilando su bienestar desde la carretera. Marta tragó saliva ruidosamente, asintiendo con la cabeza en movimientos espasmódicos, totalmente intimidada por la implicación de que su casa ahora estaba marcada en el mapa de los Hell Angels. «Sí. Sí, claro, es mi prima», balbuceó, tratando de recuperar algo de dignidad mientras se apartaba para dejar libre el paso. Pasen rápido, que hace frío». Su invitación sonó forzada, nacida del miedo más que del amor, pero en ese momento a Elena no le importaban las motivaciones, solo el resultado. Tenía un techo, tenía una cama, tenía un lugar donde bajar la guardia, aunque fuera en la casa de alguien que la miraba como si fuera una bomba de tiempo a punto de estallar. Elena se giró hacia el capitán una última vez, sintiendo una oleada de emoción que le cerró la garganta. Quería abrazarlo, quería decirle que él había sido más padre para ella en 3 horas que su propio padre en toda la vida, pero sabía que había límites que no se cruzaban y códigos que se respetaban. Se limitó a extender la mano, pequeña y áspera por el trabajo, y él la envolvió con la suya, enorme y callosa, en un apretón breve pero firme. «Gracias»,
susurró ella, sabiendo que la palabra se quedaba corta. Que Dios los acompañe en el camino. El capitán soltó una risa seca, casi un bufido. Dios no viaja con nosotros, niña. Pero gracias igual. El gigante se dio la vuelta sin ceremonias, regresando a la oscuridad de la calle donde su motocicleta esperaba. Hizo una señal con la mano, un movimiento circular en el aire, y el estruendo de los motores volvió a subir de volumen, pasando de un ronroneo de espera a un rugido de partida. Elena se quedó en el porche, con Marta temblando a su lado, viendo cómo la formación se rehacía con disciplina militar. Las luces rojas traseras se encendieron como brasas en la noche, y uno a uno, los motociclistas comenzaron a arrancar, saludando a Elena con un gesto de cabeza, o levantando un puño enguantado mientras pasaban frente a la casa. Una despedida solemne de la guardia pretoriana que se retiraba a sus dominios de asfalto y sombra. La camioneta del viejo fue la última en moverse, cerrando la marcha con su andar pesado y ruidoso, desapareciendo tras la curva de la calle como un animal prehistórico que vuelve a su cueva. El sonido de los motores se fue apagando lentamente en la distancia, convirtiéndose en un zumbido lejano y finalmente en silencio, devolviendo al barrio su tranquilidad habitual, pero dejando tras de sí una energía residual que tardaría mucho en disiparse. Los vecinos seguían sin salir, pero Elena podía sentir los ojos detrás de las persianas, las llamadas telefónicas que ya estaban cruzando el pueblo, los chismes que se estaban tejiendo en ese mismo instante sobre la viuda que llegó con el diablo como escolta. Marta la jaló del brazo hacia el interior de la casa, cerrando la puerta con doble cerrojo y echando la cadena con manos nerviosas, como si quisiera sellar herméticamente su hogar contra la contaminación que acababa de entrar. El interior de la casa estaba caliente y olía a cera de piso y a sopa de fideos, un olor doméstico y seguro que chocó violentamente con la realidad cruda de la que Elena venía. «Virgen Santísima, Elena», exclamó Marta en cuanto estuvieron seguras, llevándose las manos a la cara. «¿En qué líos te has metido? ¿Quiénes eran esos hombres? Van a pensar que eres una de sus mujeres. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¿Qué va a decir el padre Anselmo?» Elena no respondió de inmediato. Se sentía agotada, vacía, como si la adrenalina que la había mantenido en pie se hubiera evaporado al cerrar la puerta, dejándola solo con el peso físico de su cuerpo y de sus hijos. Caminó arrastrando los pies hasta el sofá de la sala, que estaba cubierto con un plástico protector para que no se ensuciara, y se dejó caer con cuidado, ignorando el crujido del plástico bajo su ropa húmeda. Marta seguía hablando. Una diatriba acelerada sobre la decencia y el qué dirán, pero sus palabras sonaban lejanas, irrelevantes, como el zumbido de una mosca molesta que no merece la pena aplastar. Elena había visto la cara real de la humanidad esa noche, y los escrúpulos de su prima le parecían ahora de una pequeñez insoportable. Con movimientos lentos, Elena desenvolvió a Gabriel y Mateo de la manta de lana, revisándolos bajo la luz de la lámpara de pie. Estaban dormidos, con las mejillas sonrosadas por el calor residual de la camioneta, ajenos completamente a la odisea que habían vivido. Estaban vivos, estaban sanos. No habían pasado hambre ni frío gracias a los monstruos de la carretera. Elena levantó la vista hacia su prima, que seguía de pie en el centro de la sala esperando una explicación, una disculpa, algo que validara su indignación moral. Y por primera vez en su vida, Elena no bajó la mirada ante un familiar. «Esos hombres», dijo Elena con una voz ronca pero firme, cortando el discurso de Marta, «me dieron de comer cuando nadie más quiso. Me dieron abrigo cuando me estaba congelando. Y me trajeron hasta aquí para que no tuviera que caminar 30 kilómetros en la lluvia con 2 bebés». Metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó el fajo de billetes arrugados y monedas sucias, poniéndolo sobre la mesa de centro con un golpe seco. Marta se quedó callada, mirando el dinero con los ojos desorbitados. «Y también me dieron esto, para que no sea una carga para ti, para que mis hijos tengan pañales y leche. Así que no me hables de vergüenza, Marta, porque la única vergüenza que he visto hoy es la de la gente decente que me cerró la puerta en la cara». El dinero sobre la mesa ejerció un poder hipnótico, silenciando la indignación moral de Marta con la eficacia brutal de la necesidad económica.
La prima miró los billetes arrugados, manchados de grasa y tabaco, y luego miró el rostro endurecido de Elena, comprendiendo que la dinámica de poder entre ellas había cambiado irrevocablemente en ese instante. No hubo abrazos de reconciliación ni disculpas lagrimosas. La pobreza no deja espacio para el melodrama, solo para la supervivencia práctica. Marta recogió el dinero con manos rápidas, murmurando algo sobre ir a comprar leche y pan al día siguiente, aceptando tácitamente que la procedencia de la ayuda importaba menos que el hecho de que esa noche, por primera vez en meses, no tendrían que diluir la sopa con agua. La hipocresía social se dobló ante la realidad del hambre, y el dinero sucio de los motociclistas se convirtió instantáneamente en la base limpia de un nuevo comienzo. Elena llevó a Gabriel y Mateo a la habitación de huéspedes, un cuarto pequeño y sin ventanas que olía a naftalina y encierro, pero que tenía una cama con sábanas limpias y secas. Al acostarlos, sintió una punzada de nostalgia extraña y contradictoria. Echaba de menos el calor pesado de la chaqueta de cuero del capitán y el ruido protector de los motores, que le habían parecido más seguros que el silencio cargado de juicios de esa casa decente. Se sentó en el borde del colchón, escuchando la respiración rítmica de sus hijos, y se dio cuenta de que algo fundamental se había roto dentro de ella, o tal vez se había forjado. La mujer que había salido de la pensión esa mañana, temerosa y dispuesta a aceptar cualquier humillación, había muerto en la carretera. La que estaba sentada allí ahora tenía la columna vertebral reforzada con el recuerdo de haber caminado entre lobos y haber salido ilesa. La noche pasó lenta, poblada por los fantasmas de la tormenta y el eco fantasma de 30 motores B-Twin que parecían rugir cada vez que cerraba los ojos. Elena no durmió. Se quedó vigilando la puerta, acariciando la medalla de San Cristóbal que guardaba en su bolsillo, un trozo de metal barato que ahora tenía para ella más valor que cualquier joya de la corona. Pensó en Ramón, su esposo, y en cómo él, un hombre de bien, trabajador y honesto, había sido desechado por la empresa como un escombro más, y pensó en esos hombres, considerados la escoria de la sociedad, que habían actuado con una nobleza antigua y visceral. La lección era amarga pero liberadora. La bondad no reside en los modales ni en la ropa limpia, sino en la capacidad de ver el sufrimiento ajeno y no apartar la mirada. La mañana siguiente trajo consigo la luz cruda del sol y el zumbido inevitable de los chismes que recorrían el pueblo como un incendio en pasto seco. Cuando Elena salió al porche para tender los pañales lavados a mano, notó que el ritmo de la calle era diferente. Los vecinos pasaban más despacio frente a la casa de Marta, estirando los cuellos, susurrando detrás de las manos. Ya no la miraban con la lástima despectiva reservada para las viudas pobres. La miraban con una mezcla de miedo, curiosidad y un respeto cauteloso. La leyenda de su llegada ya se había exagerado y deformado. Decían que era la protegida de un jefe de la mafia, que los Hell Angels eran sus parientes, que tenía un ejército personal a su disposición. Elena no desmintió nada. Entendió rápidamente que en un mundo de depredadores, ser confundida con una leona era la mejor defensa posible. Fue a la tienda de abarrotes de la esquina, el mismo lugar donde años atrás le habían negado crédito a su padre por ser demasiado pobre. Al entrar, el murmullo de las señoras que compraban verduras cesó de golpe. El dueño, un hombre agrio que solía ignorar a los clientes sin dinero, se apresuró a atenderla, limpiándose las manos en el delantal con un nerviosismo evidente. «¿Qué se le ofrece, doña Elena?», preguntó usando el doña por primera vez. Elena pidió lo necesario: leche, huevos, jabón, pagando con uno de los billetes que le había dado el hombre de las serpientes. El dueño recibió el dinero como si fuera radiactivo, dándole el cambio exacto hasta el último centavo, sin atreverse a mirarla a los ojos. El miedo, descubrió Elena, era una moneda de cambio mucho más efectiva que la piedad. Los días se convirtieron en semanas, y la vida comenzó a tomar una rutina de normalidad precaria pero estable. Con el dinero de los motociclistas, Elena pagó su parte de los gastos en casa de Marta, compró ropa de segunda mano para los niños y empezó a buscar trabajo cosiendo y lavando ropa ajena. No era una vida de lujos, pero era una vida de autonomía. Ya no tenía que bajar la cabeza ni pedir favores. Negociaba sus servicios con firmeza.
y nadie en el pueblo se atrevía a regatearle el precio o a tratarla mal. La sombra alargada del capitán y su pandilla seguía proyectándose sobre ella, una protección invisible que mantenía a raya a los abusadores y a los cobardes que suelen aprovecharse de las mujeres solas. A veces, por las tardes, cuando el viento soplaba desde la carretera nacional, Elena creía escuchar el rugido lejano de un grupo de motocicletas pasando a toda velocidad. Dejaba lo que estaba haciendo, salía al patio y miraba hacia el horizonte, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Nunca supo si volvieron a pasar, si se detuvieron a saludar como prometieron, o si simplemente siguieron rodando hacia el siguiente infierno o el siguiente paraíso de asfalto. Pero la certeza de que existían, de que en algún lugar del mundo había hombres capaces de detener una caravana entera para salvar a una desconocida, le daba fuerzas para enfrentar la soledad de sus propias batallas diarias. Marta, con el tiempo, dejó de mencionar el incidente con vergüenza y empezó a contarlo con un tono de orgullo prestado, convirtiéndose en la cronista oficial de la noche en que los ángeles del infierno vinieron a visitar a su familia. La historia se suavizó en su boca, transformando a los motociclistas sucios en caballeros andantes modernos, y a Elena en la heroína de una tragedia griega. Elena la dejaba hablar, sonriendo para sus adentros con una ironía triste. Sabía que la verdad era mucho más simple y mucho más profunda. No eran héroes ni caballeros. Eran hombres rotos que reconocieron a una mujer rota y decidieron por una noche que ninguna pieza más se perdería en el camino. Gabriel y Mateo crecieron fuertes, alimentados con la leche comprada con dinero de carretera y acunados por una madre que ya no temía a la oscuridad. Elena les hablaba a veces, mientras los bañaba, sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia, sobre cómo el corazón humano es un misterio que no cabe en las categorías de bueno o malo. Les enseñó a mirar a los ojos a todo el mundo, desde el alcalde hasta el mendigo, con la misma dignidad inquebrantable, porque ella sabía, mejor que nadie, que la ayuda puede venir de la mano tatuada que todos temen, y que el rechazo puede venir de la mano manicurada que todos respetan. Con el paso de los meses, Elena logró ahorrar lo suficiente para alquilar una pequeña casa propia, una estructura modesta al final de la calle, lejos de la caridad condicionada de su prima. El día que se mudó, cargando sus pocas cosas y a sus 2 hijos que ya empezaban a gatear, se detuvo un momento en la puerta de su nuevo hogar. No había nadie para recibirla, no había banda de música, pero sentía el peso reconfortante de la medalla de San Cristóbal en su bolsillo y la certeza absoluta de que podía con todo. No era el final feliz de un cuento de hadas, era el comienzo real de una vida construida sobre la verdad dura y pura, de que, a veces, para encontrar la luz, hay que atreverse a entrar en el bar más oscuro de la carretera. Los años pasaron, no como un río tranquilo, sino como una carretera llena de curvas y baches que Elena aprendió a manejar con la destreza de una veterana. Gabriel y Mateo crecieron escuchando la historia de aquella noche, no como un cuento de hadas con príncipes azules y castillos de cristal, sino como una lección cruda de realidad moral. Aprendieron, antes de saber leer o escribir, que el hábito no hace al monje y que la nobleza no depende de la limpieza de la camisa ni del saldo en el banco. Para ellos, los ángeles no tenían alas de plumas blancas, ni tocaban arpas en las nubes. Vestían cuero negro desgastado, olían a gasolina quemada y tenían las manos manchadas de grasa, pero eran los únicos que habían tenido la valentía de proteger a su madre cuando el mundo decente le había dado la espalda. Esa narrativa se convirtió en el cimiento de su carácter, una brújula ética que los guiaba lejos de los prejuicios superficiales que infestaban la sociedad rural en la que vivían. Elena nunca volvió a ver al capitán ni a su tropa de hombres rudos, aunque muchas veces, mientras tendía la ropa bajo el sol de agosto o caminaba de regreso del trabajo, se descubría buscando inconscientemente el brillo de los cromos en la carretera lejana. Se convirtieron en fantasmas benévolos en su memoria, figuras míticas que habían aparecido de la tormenta para alterar el curso de su destino y luego se habían desvanecido en la niebla, sin pedir nada a cambio, ni siquiera gratitud. A veces se preguntaba si seguían vivos,
si alguno de ellos había caído en la carretera o en la cárcel, pero en el fondo de su corazón prefería pensar que seguían rodando, eternos e incombustibles, patrullando las fronteras del olvido donde la gente como ella solía perderse. Esa incertidumbre no le causaba dolor, sino una extraña paz. Saber que existían era suficiente para mantener encendida su fe en la humanidad. La casa de Elena, aunque modesta, se transformó con el tiempo en un refugio no oficial para los desamparados del pueblo, una especie de consulado para los que no tenían a dónde ir. Nunca cerraba la puerta a quien tocaba pidiendo un plato de comida o un vaso de agua, y su cocina siempre tenía ese olor a sopa caliente que ella había inhalado como salvación en el descanso del diablo. No lo hacía por santidad religiosa, ni para ganar puntos para el cielo. Lo hacía por una deuda de honor que sentía que tenía con el universo. Cada plato que servía, cada manta que prestaba, era su forma silenciosa de devolver el favor que aquellos motociclistas le habían hecho, pagando en cuotas una hipoteca de bondad que había contraído en su hora más oscura. La gente del pueblo, que al principio la criticaba, terminó acudiendo a ella en sus propios momentos de crisis, encontrando en la viuda estigmatizada una fortaleza que sus propias familias respetables no podían ofrecer. Gabriel y Mateo se convirtieron en hombres de bien, trabajadores y silenciosos, con esa dureza tranquila que heredaron de la madre y quizás espiritualmente de sus padrinos de la carretera. No se hicieron motociclistas, ni forajidos, pero llevaban en la sangre una intolerancia feroz hacia la injusticia. Se les conocía en la región por ser los primeros en detenerse cuando veían un coche averiado en la carretera, sin importar la hora o el clima, y por defender a los débiles en las cantinas cuando los bravucones intentaban imponer su ley. Elena los miraba a veces y veía en sus gestos, en la forma en que se paraban protegiendo el espacio, sombras de aquel gigante que una vez bloqueó el paso a un encargado abusivo para defender a una mujer que no conocía. Había criado a sus hijos para ser lobos protectores, no ovejas asustadas, y eso era su mayor orgullo. Hubo una tarde, décadas después, cuando Elena ya tenía el cabello completamente blanco y las manos nudosas por la artritis, en que un grupo de motociclistas pasó por la carretera principal del pueblo. No eran los mismos hombres, las máquinas eran más modernas, los cascos más brillantes, pero el sonido era idéntico. Ese rugido visceral que despertaba memorias en la médula. Elena estaba sentada en su porche y al verlos pasar, no sintió el miedo instintivo que paralizaba a sus vecinas. Levantó la mano en un saludo lento y solemne. Uno de los motociclistas, un joven que iba en la retaguardia, la vio y le devolvió el saludo con un gesto de cabeza antes de acelerar. Fue un momento fugaz, una conexión de un segundo entre dos mundos que rara vez se tocan. Pero para Elena fue la confirmación de que el ciclo seguía vivo, de que la hermandad de la carretera seguía rodando. La ironía final de su vida fue que aquellos que la habían despreciado en su juventud, la dueña de la pensión, el capataz de la mina, incluso su propia prima Marta, terminaron solos o amargados, víctimas de la misma frialdad social que ellos habían perpetuado. Elena, en cambio, envejeció rodeada de respeto y afecto, no porque tuviera dinero o apellido, sino porque había construido una comunidad basada en la lealtad real. Cuando Marta enfermó y nadie de su círculo de amistades hipócritas quiso cuidarla, fue Elena quien la trajo a su casa, quien le limpió la fiebre y le dio de comer en la boca, sin una sola palabra de reproche, cerrando el círculo de la historia con una dignidad que su prima nunca llegó a comprender del todo. La venganza de Elena no fue el rencor, sino la demostración aplastante de una superioridad moral que no necesitaba alardes. A menudo, en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba contra las ventanas y la lluvia golpeaba el techo con furia, Elena se sentaba en su sillón favorito y sacaba la vieja medalla de San Cristóbal de una cajita de madera. El metal estaba desgastado por el roce de sus dedos a lo largo de los años, casi liso, pero aún conservaba el calor de la memoria. Recordaba el olor a tabaco y cuero, el calor de la estufa de leña, la sensación de la chaqueta pesada sobre sus hombros frágiles. Recordaba el miedo absoluto y el alivio absoluto, separados por un solo gesto de compasión. Esa medalla era su reliquia más sagrada, la prueba tangible de que Dios a veces escribe derecho con renglones muy torcidos,
y utiliza a los mensajeros más improbables para entregar sus milagros. La historia de la viuda y los Hell Angels se convirtió en una leyenda local, distorsionada por el tiempo, pero la verdad esencial permaneció intacta en el corazón de su familia. No se trataba de glorificar el crimen ni de romantizar la violencia. Se trataba de reconocer que la etiqueta que la sociedad le pone a una persona no define su alma. Elena aprendió que hay monstruos que van a misa los domingos y santos que beben cerveza en bares de mala muerte. Aprendió que la seguridad no la dan las rejas ni las alarmas, sino la presencia de alguien dispuesto a partirse la cara por ti sin preguntar tu nombre. Y sobre todo, aprendió que cuando estás en el fondo del pozo, la mano que te saca no importa si está limpia o sucia, siempre y cuando sea fuerte y no te suelte. En sus últimos días, rodeada de sus hijos y sus nietos, Elena miró hacia atrás y no vio una vida de sufrimiento, sino una vida de resistencia victoriosa. Había cruzado el corredor de la humillación y había salido al otro lado con la cabeza alta. Había transformado el abandono en independencia y el miedo en coraje. Miró a los ojos de su nieta mayor, una adolescente rebelde que quería comerse el mundo, y le apretó la mano con fuerza. «Nunca tengas miedo de entrar donde todos te dicen que no entres», le susurró con voz débil. «A veces, el tesoro no está en el palacio, sino en la cueva, y a veces, los que parecen ogros son los únicos que tienen corazón de príncipe». Fue su última lección, el legado final de una mujer que sobrevivió gracias a la bondad de los malvados. El cielo sobre el pueblo se tiñó de un naranja profundo al atardecer, prometiendo otra noche tranquila. En la carretera, lejos, muy lejos, el zumbido de un motor solitario cortó el silencio, una nota grave que vibró en el aire como una despedida. Elena cerró los ojos y sonrió, dejándose llevar finalmente por el sueño, sabiendo que sus hijos estaban a salvo, que su deuda estaba pagada y que, donde quiera que fuera ahora, seguramente habría una escolta de motores rugiendo para acompañarla en el último tramo del viaje, asegurándose de que nadie, absolutamente nadie, molestara a la viuda en su camino hacia la luz. Porque una vez que eres parte de la manada, eres parte para siempre, y la protección de la carretera no termina con la muerte, solo cambia de ruta. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? ¿Has encontrado ayuda en quien menos esperabas? ¿O has sido juzgado por quien debía protegerte? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a otros.